Entonces, esta mañana yo quiero hablarles de un tema que no importa mucho si lee ahí o no, yo igual les voy a leer acá. Un tema que más que un tema es una inquietud y una preocupación en mi corazón de hace muchos días, pero que cuando escuché que Internet decía que la ciudad de San Pedro Sula es considerada la segunda ciudad más violenta del mundo, mi corazón se partió. Dije, ¿cómo puede ser si estamos aquí, una iglesia, la iglesia de Cristo que conoce el poder del Espíritu Santo, que decimos ser una iglesia profética y apostólica, que tenemos revelación del Cristo resucitado, que hemos visto el poder, las señales, los milagros y todo? ¿Cómo puede ser que estando tan cerca se pueda decir de esta ciudad que es la segunda más violenta del mundo? Y yo siento como un peso de responsabilidad sobre mi vida al menos, de que eso tiene que cambiar. Ahora, yo soy de los que piensa, y a lo mejor algunos van a diferir conmigo, yo pienso que aunque Dios es todopoderoso, Dios no actúa si primero el hombre no toma la iniciativa. Porque cuando Dios puso al hombre en la tierra, le delegó toda la autoridad. O sea que quien tiene la responsabilidad y la autoridad de guardar el planeta Tierra y de transformar todas las cosas somos nosotros. La responsabilidad ya no es de Dios, es nuestra. Jesucristo nos delegó a nosotros toda autoridad y somos nosotros quienes debemos provocar el cambio y la transformación. Y me inquieta porque podemos ver crecimientos numéricos, pero el crecimiento que a Dios le interesa y el crecimiento que al diablo le aterra es el crecimiento en poder, autoridad del Espíritu Santo que pueda provocar una convicción en los corazones y un arrepentimiento genuino. No es un crecimiento numérico, el diablo no le tiene miedo a las multitudes, pero el diablo le tiene terror a creyentes con el carácter de Cristo. Yo quiero nada más para una ilustración y para que le quede grabado, y yo espero que usted, que es un hombre, un varón, una mujer de Dios, puedan adquirir este día, ya sea el audio, el video, para que usted lo esté escuchando una y otra vez y sea activada su fe y Dios hable a su corazón para que algo pueda ocurrir en nuestras ciudades y en nuestra nación. Una cosa que sí le quiero recalcar es que todo avivamiento que ha existido en la historia, desde el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y todos los demás avivamientos que se han conocido, todos, absolutamente todos, comenzaron en oración. Eso, usted puede ir y buscar históricamente, todos, la raíz fue una persona, un hombre, a veces un joven, que lloró, que se angustió, que clamó, que suplicó, que intercedió con un corazón agonizante ya al ver con dolor la situación de su ciudad. Entonces, cuando yo veo que ha decaído la oración, cuando veo menos gente orando o menos gente orando con el corazón derramado, entonces me inquieta, porque lo único que puede mover el corazón y la mano del Señor es la oración desgarradora de sus hijos aquí en la tierra. Hijos de Dios que se duelen de ver la situación de la ciudad y de la nación y que pueden llorar para desgarrar del Señor su mano de poder moviéndose, porque los hijos acá se lo están suplicando. Quiero que veamos así brevemente ¿cómo podríamos definir la palabra avivamiento o qué es la palabra avivamiento? Porque normalmente hablamos de avivamiento y automáticamente pensamos en cantos, en danzas, en bailes, en gente muy alegre, muy gozosa, pero quiero decirle que los avivamientos más bien comienzan con lágrimas, con llanto, con dolor y no necesariamente con risa y con gozo, aunque el final va a ser eso, ¿verdad? Yo creo que razón tenía el salmista cuando dijo que los que con lágrimas y con lloro sembraron, con regocijo segarán. Entonces, yo no he visto cosecha con regocijo que primero no se haya regado con lágrimas.
No podemos cosechar con regocijo si no sembramos un día con lágrimas. Entonces, avivamiento no es una evangelización de alta presión que uno dice, vamos a evangelizar esta ciudad y vamos a ganar 100,000 personas para Cristo y vamos a invertir aquí, vamos a hacer. No, eso no necesariamente es avivamiento, porque hemos visto campañas de esta índole, pero no muy productivas. No son cruzadas evangelísticas, no son esfuerzos especiales organizados por hombres. Avivamiento es algo completamente diferente de decir, esta es una evangelización de alto nivel. Yo he visto que se han hecho a veces esfuerzos a toda una nación. He participado de ellos. Por ejemplo, tuvimos un gran evangelismo a nivel de Honduras en el 2000. Hubo otro movimiento de la Fraternidad de Hombres de Negocios en toda la nación y se han hecho muchos esfuerzos y bendito sea Dios, yo sé que ha habido algún fruto, pero eso no es avivamiento. Un avivamiento es un movimiento de Dios en toda una comunidad. Cuando la comunidad que no conocía al Señor se vuelve consciente de Dios. Un avivamiento no es algo solo dentro de la iglesia, es algo que toca a la gente que está fuera de la iglesia. Y un avivamiento siempre es la respuesta de Dios al clamor de alguien. Es decir, alguien comenzó a llorar y a los meses o a los años, a los muchos años, Dios respondió y Dios directamente se manifestó y tocó toda una comunidad, todo un lugar donde la gente de pronto se hizo consciente o tuvo convicción de su necesidad de Dios. Ahora, ¿cuál es la esencia del avivamiento o cuáles son las características que vamos a ver en un avivamiento? Número 1, tiene que haber antes una intercesión desesperada y ferviente. Desesperada como que ya no le queda a usted otra alternativa. Yo no sé si alguien ha leído acerca de John Knox en Escocia. Este hombre decía, dame Escocia o me muero. O sea, era un clamor desgarrador. O me das la vida de esta nación o me das la muerte. Así era de desesperado el clamor y la intercesión de este hombre que impactó tremendamente toda Escocia con un avivamiento que tocó todas las naciones del mundo. Otra característica en un avivamiento es un arrepentimiento profundo de los cristianos. Nosotros a veces pensamos que los del mundo son los que tienen que arrepentirse, pero todo avivamiento comienza cuando los cristianos se arrepienten o nos arrepentimos porque entendemos que estamos viviendo una vida en tibieza en el Señor, que no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, como dice en Apocalipsis a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras que no son perfectas, o sea que aunque tengas la palabra no estás viviendo de acuerdo a ella. Y cuando eso ocurre, nosotros como líderes necesitamos reconocer que somos los primeros que debemos arrepentirnos, porque a veces vivimos, no los acuso a ustedes, digo, nosotros vivimos un evangelio muy acomodado, queriendo que Dios se adapte a nuestras agendas, queriendo que Dios se acomode a nosotros. Y entonces nos vamos acomodando, pero cuando viene una convicción de parte de Dios, no nos queda más que arrepentirnos y reconocer que nosotros necesitamos un cambio. Entonces la iglesia, cuando hay un avivamiento, vuelve a ser lo que debería ser según la enseñanza de los apóstoles de la primera iglesia. O sea que vuelve a aquellos momentos y aquellos tiempos que la Escritura dice que estaban unánimes juntos, que oraban continuamente sin cesar y lo hacían con gozo y a nadie le faltaba nada, y todas las enseñanzas del libro de los Hechos se vuelven a vivir en la iglesia, aunque sea del tercer milenio. Entonces se manifiesta el avivamiento con reuniones poderosas donde todo mundo puede experimentar la presencia del Señor. O sea, no es solo una reunión numerosa donde aquí al frente estamos en gran unción y los de atrás tienen otro culto. No, es una reunión donde miles pueden estar, pero todos experimentan la presencia de Dios.
en un avivamiento, multitudes son salvos simultáneamente, a veces sin que haya quien predique, porque es la intervención de Dios en los corazones. Y en un avivamiento siempre la sociedad entera sufre un cambio. No solamente, aunque se origine dentro de la iglesia, la sociedad va a ser tocada y va a ser transformada. Entendiendo esto, entonces, yo quisiera, quizás solo vamos a mencionar 2, 3, no sé, pero algunos de los movimientos de avivamiento mundial más conocidos fue el de Gales, y vamos a hablar un poquito de este varón, Evan Roberts. Me impresiona porque él era un joven, o sea que Dios también escucha a los jóvenes. ¿A los jóvenes? No, parece que no. Jóvenes, Dios les escucha a ustedes también. Está el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, donde el responsable de esto, sobre quien cayó el peso de Dios, fue William Joseph Seymour, que era un negrito. Y un avivamiento que me llamó poderosamente la atención es el que ocurrió en las Islas Hébridas. Ni siquiera sabía dónde quedaban, pero está al noroeste de Escocia, bien al norte. ¿Sabe por qué me llamó la atención este avivamiento? ¿Sabe quiénes lo iniciaron? 2 viejitas, una de 82 y 84 años y una de ellas ciega. Así que si hay ancianos aquí, yo quiero decirles, Dios les escucha a ustedes también. El avivamiento no es producido solo por pastores o líderes, sino por corazones que aman a Dios. Y bueno, y mencionamos a John Knox en Escocia. No vamos a hablar de ese movimiento porque es bien complejo entrar en la doctrina calvinista, las mujeres que gobernaban en ese tiempo. Pero quiero que veamos un poquito el avivamiento en Gales, y sobre todo yo quiero que los jóvenes atiendan mucho porque sé que Dios les va a hablar. ¿Cómo se originó ese gran avivamiento en Gales que ha trascendido a nivel de todo el planeta Tierra? Fíjese que este joven, Evan Roberts, él vivía en un lugar donde había muchas minas, todas las familias eran mineros ahí, y él se convirtió al Señor a la edad de 15 años. Pero él miraba toda la corrupción, el crimen que había en esa ciudad, y él empezó a interceder por su pueblo desde que estaba recién convertido, desde que era un muchacho. Y aunque él no entendía, él le pedía a Dios un avivamiento espiritual. Ahora, este joven se reunía con otros jóvenes y lo estuvo haciendo durante 11 años hasta que vio la respuesta del Señor. Habían muchos jóvenes amigos de él que sus padres eran borrachos, eran delincuentes. Normalmente los mineros eran muy mal hablados, vivían una vida muy disipada, había muchas cantinas en el pueblo de él. Y entonces cuando estos compañeros amigos de él se quejaban de que sus papás, el dinero que ganaban en la mina, se lo gastaban todo en alcohol y nunca proveían nada para su casa. Y entonces los muchachos prácticamente vivían en hogares disfuncionales. Así es que este joven, Evan Roberts, se juntaba con ellos. Le decimos, él tenía una seguridad que Dios iba a responder. Y les decía, pues oremos porque Dios va a responder y va a cambiar esta ciudad. O sea, que el corazón de Evan Roberts era un corazón del reino. Este joven no oraba que hubiera un avivamiento en su iglesita, sino que en la ciudad. Él veía con dolor lo que ocurría en los padres de familia de toda la ciudad, lo que ocurría en medio de los mineros, cómo estaba de corrupta toda la sociedad, había mucho crimen, mucha violencia. Y él le pedía, Señor, da un avivamiento espiritual a toda mi ciudad. Así es que cuando él tenía 26 años, después de 11 años de estar clamando continuamente, ¿verdad? No era que venía los sábados a la reunión de discipulado, es que era un clamor continuo, día y noche. Entonces él decidió, él pensó, ¿verdad?, que podía lograr algo más si él se convertía en un ministro del evangelio. Así es que se trasladó a una escuela bíblica para estudiar para ser ministro. Pero resulta que 2 semanas y media después de que él está en esa escuela bíblica o en ese seminario, llegó un invitado al colegio. Esto era en Inglaterra, en un lugar, en un colegio que se llamaba Emblem, que era en Newcastle, Inglaterra. Y llegó este varón, un joven que se llama Seth Joshua, y él era presbiteriano, un evangelista, pero era un hombre también con un temor de Dios y una pasión por el Señor, que todos los jóvenes estudiantes del seminario
o del Instituto Bíblico estaban tan conmovidos que ellos querían ir a toda la campaña y la cruzada que iba a hacer Seth Joshua. Así es que pidieron permiso al director para asistir a la campaña. Y las clases las suspendieron. El director pues era un hombre sensible a Dios porque suspendió las clases. Fueron a este lugar, Blanchard, donde estaba Seth Joshua, y dicen que lo que este joven oró fue en público: oh Dios, dobléganos. Esa fue su gran oración. Pero yo supongo que este varón, Seth Joshua, tenía una comunión tan tremenda con el Señor, que al decir Dios, dobléganos, lo estaba diciendo con una convicción tan profunda que tocó el corazón de los jóvenes. Así es que Evan Roberts, que era este joven que estaba allí en esta campaña, dicen que salió, pasó al frente y oró, pero con una agonía, tomándolo para él. Y le dijo: oh Dios, doblégame. Lo hizo personal, enfrente de todos. Pero resulta que cuando Evan regresa al seminario bíblico, él ya no tenía paz, ya no podía concentrarse en los estudios, él ya no podía seguir estudiando para ser pastor. Así que decidió ir donde el director del Instituto Bíblico y le dijo: director, sigo escuchando una voz que me dice que tengo que volver a mi pueblo, tengo que ir a casa y que debo hablarle a nuestros jóvenes de mi iglesia. Yo quiero preguntarle, director, ¿esta voz será del diablo o será del Espíritu Santo? Pero el director, un hombre sabio, le dijo: no, Evan, el diablo nunca te daría una orden así. Así es que te doy una semana libre para que vayas a tu pueblo y hagas lo que el Espíritu de Dios te está diciendo que hagas. Así es que Evan se regresó a su pueblo y fue a buscar al pastor de su iglesia. Y cuando le dijo: pastor, tengo un mensaje que comunicarle a los jóvenes de la iglesia. El pastor lo quedó viendo, pensó: este muchacho está medio chiflado, y le dijo: mira, Evan, ¿por qué no te vienes a la reunión de oración el miércoles, que vienen unos 4 gatos y les hablas a ellos, ¿verdad? Y entonces Evan dijo: está bien. Ni siquiera le dio chance durante toda la oración, sino que el pastor al final dijo: si alguno se quiere quedar al final, aquí Evan quiere decirles algo. Se quedaron 17 personas, no eran tan 4 gatos, ¿verdad?, los que llegaban, porque se quedaron 17 de los que habían llegado a orar. Y entonces Evan Roberts dijo unas cuantas palabras nada más que Dios le había dicho que dijera. Y interesantemente, la gente comenzó a ser tocada. Lo único que les dijo fue: fíjense, ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo mal que han hecho a otros. Eso es restitución, ¿verdad? Segundo, les dijo: tienen que despojarse de todo mal hábito o hábito dudoso, lo que hablábamos el domingo pasado. Tercero, tienen que obedecer al Espíritu Santo rápidamente. Y finalmente les dijo: tienen que confesar públicamente su fe en Cristo, porque muchos no lo habían hecho. Eso fue toda la palabra o la predicación que Evan Roberts le dijo a la gente. Pero ¿qué cree? A partir de ese momento, la carretera principal donde estaba la iglesia estaba repleta de gente. Los propietarios de las tiendas las cerraban para encontrar un asiento en la iglesia, y esa era la única predicación de él. Pero caía el poder de Dios y la gente se empezaba a arrepentir, y dice que llegaba la gente a confesar sus pecados en público y a restaurar su relación con el Señor. Dicen que enviaron un reportero porque todo el mundo decía: ¿qué es lo que está ocurriendo allí en ese pueblo? Y el reportero, pues que era un inconverso, no entendía y dijo: una reunión muy extraña. Duró hasta las 4:30 de la mañana. Imagínense, empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 4:30 de la mañana. Y todavía la gente no se quería ir a la casa, la tenían que sacar. Nadie podía entender. Interesantemente, aquí ni siquiera dice que pasaron horas cantando, adorando, no. Todo era puro arrepentirse y un dolor por no haber servido a Dios o por no haber sido fieles con Dios o por no haber sido santos en su relación con el Señor. Ahora, imagínense si se hará avivamiento que en 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo Gales. Ahora, ¿cuál fue lo interesante de esto? ¿Sabe que este joven lo tuvieron que echar del cuarto que él había rentado, de la habitación, porque dicen que oraba, lloraba, y entonces la dueña del
de la cuartería, dijo, este muchacho peligroso, está medio loco, y hasta lo echaron de ahí, ¿verdad? Porque él pasaba en mucha oración. Ahora, ese avivamiento no solo fue con la gente que asistió a la iglesia, tuvo una repercusión social. Interesantemente, los jueces ya no tenían ningún caso que juzgar, ya no había robos, no había asaltos, no había violaciones, no había asesinatos, no había malversaciones de fondos, nada, porque la gente genuinamente estaba quebrantada. Dios los había convertido, los había hecho nacer de nuevo. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir, ¿y qué vamos a hacer ahora con la policía que se han quedado sin trabajo? Y dicen que tuvieron una reunión con el comisionado de la policía y le preguntaron, ¿y qué van a hacer? ¿Y qué hacen ustedes? No, pues prácticamente lo que hacíamos antes. ¿Cómo que lo que hacían antes? Sí, dice, antes teníamos dos funciones principales. Una era evitar los delitos y la otra era mantenernos donde estaban las multitudes. Ajá, pero ¿y cómo es que hace lo que hacía antes? Sí, dice, porque delitos pues ya no podemos evitar porque ya no hay, ya están evitados. Pero ahora estamos donde están las multitudes. ¿Cómo así? Sí, dice, yo tengo 17 policías a mi cargo. Y entonces tenemos tres cuartetos o 4 cuartetos, no sé, que nosotros vamos cada vez donde hay una reunión, allí estamos nosotros para ministrar juntamente con las multitudes. O sea, que los policías lo que estaban ahora era ministrando porque ellos habían entrado en un tremendo avivamiento también. No era que estaban controlando nada, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿Sabe que el alcoholismo se redujo a la mitad? Hubo una ola de bancarrotas en las cantinas, tuvieron que cerrar y se levantó una estadística de que el número de nacimientos ilegítimos bajó en 44% en un año. O sea que un avivamiento siempre tiene una repercusión social. Ese avivamiento de galés fue una invasión poderosa del Espíritu Santo en toda la tierra y duró 70 años, hermanos. No fue una cosa de la noche a la mañana, durante 70 años. Esto llegó hasta Melbourne, Australia, llegó hasta los Estados Unidos, se esparció por diferentes lugares, llegó hasta México inclusive. Y cosas interesantes, la gente fue capaz de pagar grandes deudas, miles de nuevos convertidos. Lo primero que hacían cuando entraban en arrepentimiento es que cobraban conciencia, iban y pagaban las deudas, restituían al prójimo. O sea, vivían de una manera diferente. Lo que gastaban en alcohol ahora lo usaban para pagar deudas y comenzó a cambiar la economía de toda la ciudad. Entonces lo primero era que todo el mundo quería restituir al otro. Esto no les va a gustar a los jóvenes, pero el fútbol fue olvidado, tanto por los jugadores como por los espectadores. Lo interesante es que nunca dijo nadie, el pastor ni nadie, dijo en los púlpitos que no había que jugar fútbol, sino que la gente estaba tan llena de Dios que lo único que querían era adorar a Dios y lo único que querían era hacer las cosas que agradaba a Dios. No voy a decir más, porque no estoy en contra del fútbol. Ahora, los negocios de juegos, de alcohol perdieron su trabajo, los teatros, los cines cerraron, la gente tenía nueva vida y nuevos intereses. Cuando tú estás lleno de la vida de Dios, tus intereses cambian, definitivamente. El tiempo se te hace corto para todo lo que tienes que conocer a Dios. Como que no ajusta el tiempo, entonces no hay tiempo para otras diversiones, porque lo que quieres es conocer a Dios y hacer lo que a Dios le agrada. La gente entonces había cambiado. Las reuniones políticas también no les va a gustar a algunos aquí, pero esa fue la realidad. Fueron suspendidas todas las reuniones políticas y nadie estaba interesado ya en eso, porque los líderes políticos del Parlamento en Londres se dedicaron ellos mismos a las reuniones de avivamiento. Denle un aplauso fuerte al Señor. Por favor, bendito sea Dios. Cuando Dios está en el asunto, nadie necesita hacer política, porque Dios es el que gobierna. Ahora, este avivamiento tan tremendo impactó aún a los Estados Unidos. Y en ese tiempo, simultáneamente, en la Universidad de Yale, 25% de los estudiantes asistían comprometidamente a reuniones de oración y estudios bíblicos. Esto es mucho decir si usted entiende lo que significa la Universidad de Yale, ¿verdad? Los mejores abogados, los más humanistas, pero un 25% de estudiantes comprometidos con Dios es tremendo. En Atlantic City, de una población de 50,000, solo 50 adultos quedaron sin convertirse.
en Portland, Oregon, 240 grandes tiendas cerraban de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde cada día para que la gente asistiera a las reuniones de oración. Y entre todos los dueños de las tiendas firmaron un acuerdo de que ninguno iba a abrir su tienda para que todos los empleados tuvieran oportunidad de ir a orar todos los días. ¿Qué le parece eso? Qué tremendo, ¿verdad? Eso es un cambio. Estamos hablando de las tiendas de toda la gente de la ciudad. Y en la iglesia bautista de Paducah, Kentucky, el pastor, estamos hablando de la bautista, no de la renovada, dice que recibió 1,000 nuevos miembros en 2 meses. ¿Será avivamiento? Ahora yo quiero que jóvenes que vean bien cómo era Evan Roberts. Era un minero, no tenía dotes de intelectual, no era un orador elocuente, pero tenía una pasión ardiente por Jesús. Ahora imagínense si además de la pasión ardiente por Jesús, tuviera otros atributos que bendición, pero lo principal es la pasión por el Señor. Mientras otros jóvenes paseaban en sus veleros, en la bahía, iban en las cuatrimotos y iban allí por las carnitas, él estaba en las reuniones de oración. Él era un joven diferente. Y aunque solo tenía 26 años, no tenía tiempo para distracciones y placeres juveniles. Día y noche sin cesar oraba, lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Amados, yo creo que así como Jesús tuvo que morir para darle vida a la iglesia, siempre en cada generación hay algunos que deberán morir a sus deseos para que viva toda la siguiente generación. Probablemente no todos están llamados a ser como Evan Roberts, pero quizá hay alguno aquí con ese llamado. Ese orar y ese llorar por la ciudad. Yo no sé si está Gary aquí. Gary, cuando yo estaba estudiando eso, yo pensaba mucho en ti. Yo quiero que le ores a Dios, qué quiere Él para tu vida. Quiero hablarles un poquito del avivamiento en las Islas Hébridas. En el norte de Escocia, unas islas pequeñas. Una ciudad se llama Lewis, pequeñitas que quizá casi ni se conocen. Fíjese que fue en noviembre de 1949, 2 años antes que yo naciera. Y habían 2 ancianas, una de 84 y otra de 82 años, una completamente ciega. Y ellas empezaron a sentir una gran carga por la desolación que había en su congregación. Y sobre todo porque ellas miraban que ni un joven asistía a los cultos, solo había gente mayor, gente adulta, donde ellas habían nacido, crecido. Y dice que hubo un verso que Dios, el Espíritu Santo, le dio vida a ese verso en ellas y que lo hicieron el verso de su llamado. Yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. ¿Cuántas veces lo hemos cantado acá, verdad? Y dice que ese verso les trajo esperanza y dijeron, pero si Dios ha dicho que Él puede derramar agua sobre el que tiene sed y también puede abrir ríos en donde está la tierra árida, Él puede traer un avivamiento a nuestra congregación. Así que estas ancianitas se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a pasar tiempo orando. Y 2 veces por semana se reunían en una pequeña choza, así en un lugar como de establo, vamos a decir. Y desde las 10 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana oraban de rodillas. Allí las 2 viejitas en una chocita. Así es que una noche, una de ellas tuvo una visión. No sé por qué se me ocurre que fue la cieguita la que tuvo la visión. Sí, porque como que uno no necesita ojos naturales para ver lo que Dios tiene. Como que es más fácil ver lo que Dios tiene cuando nuestros ojos naturales no ven mucho, ¿verdad? Y entonces dice que en la visión vio la iglesia de esa donde había nacido, la iglesia de sus padres, llena de jóvenes. Pero había un ministro extranjero que ellos no conocían, que estaba ahí, parado en el púlpito, extraño, o sea, no era de los mismos. Y entonces, estas viejitas que tenían un muy buen testimonio, eran muy conocidas en toda la comunidad, mandaron a llamar al ministro. El ministro joven pues las respetaba a ellas, a las ancianas, y ellas le contaron la visión. Y una de ellas, como con autoridad, le dijeron, mire pastor, yo creo que usted tiene que hacer algo al respecto.
Yo les sugiero que usted convoque a los líderes de la iglesia, que se reúnan a orar. A lo mejor pueden reunirse allí ustedes en un granero y mientras nosotras seguimos aquí en la choza, pero que nos reunamos los mismos días, las mismas horas, para que tenga más fuerza la oración. Así que sí lo empezaron a hacer. El pastor, respetando lo que decían las ancianas, convocó a su liderazgo, a sus diáconos, y durante mes y medio estuvieron orando 2 noches hasta la madrugada de rodillas, hasta que una noche, mientras estaban arrodillados ahí en el granero y clamando a Dios, ¿verdad? Y decía, ay, porque tú dijiste, yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra seca. Y ellos como arrancándole a Dios el cumplimiento de aquella promesa. Pero vino un joven, otra vez un joven, y se puso en pie. Dice que leyó del Salmo 24. Jóvenes, quiero que escuchen. Dice que con una vehemencia que el joven leyó, ¿quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro, que no elevó su corazón a vanidades ni jurado falsamente. Este recibirá la bendición del Señor. Y este joven, cuando leyó la bendición del Señor, porque no dice las bendiciones del Señor, sino que está hablando de la bendición del Señor. Entonces dice que el joven cerró la Biblia, miró al pastor, al ministro y a los otros líderes, quizá era el más joven, entiendo que era un diácono, líder de jóvenes, le dijo al pastor, me parece un engaño estar orando como estamos orando, esperando como estamos esperando, si nosotros mismos no estamos en una relación correcta con Dios. O sea que comenzó el arrepentimiento. Dice que este joven levantó sus 2 manos y oró, Dios, son mis manos limpias, es mi corazón puro. Pero dice que ya no pudo decir más, cayó sobre sus rodillas y después como que descansó en el espíritu de una manera como que no podía volver en sí. Y esto, lo que ocurrió cuando este joven hizo esta pregunta, hizo que se conmovieran no solo el pastor, sino todos los líderes de la iglesia. Y ellos entendieron que un avivamiento enviado por Dios tiene que estar relacionado siempre con la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Un avivamiento enviado por Dios siempre está relacionado con la santidad de los que lo piden. Y entonces cuando todo esto sucedió en el granero y ellos empezaron a tomar convicción de la importancia de la santidad, el poder de Dios inundó la comunidad. Y entonces vino una conciencia de la presencia de Dios que conmovió a toda la comunidad como nunca antes había ocurrido en 100 años. Y entonces cuando una de las ancianas, ¿verdad?, se dio cuenta que estaba la gente llegando a la iglesia y estaban buscando porque la gente estaba viendo que necesitaban a Dios. Pero la anciana recordó la visión que tuvo. Mandó a llamar de nuevo al pastor, al ministro y le dijo, pastor, pienso que usted necesita invitar a alguien a predicar. Yo no le puedo dar el nombre de a quién va a invitar, pero Dios debe de tener a alguien en mente porque la visión que yo tuve, había un hombre que no era usted, no era de los que conocemos, era un hombre extraño, un hombre diferente. Así es que yo creo que es necesario que alguien venga y ese hombre debe estar en alguna parte. Dicen que el pastor envió a uno de los diáconos al lugar de su misma denominación y llamaron a un joven que acababa de estar ministrando en una campaña y le dijeron a ese joven si quería ir, pero este joven les dijo, no siento que sea yo la persona, pero siento que es un hombre que se llama Duncan Campbell, que vive en tal lugar y está en tal lugar, búsquenlo a él. Así es que fueron a buscar a Duncan Campbell, que era un hombre que estaba también en un colegio para hacerse pastor en Edimburgo. Y aunque era difícil viajar, pero arreglaron para que él pudiera estar ahí por 10 días en el lugar. Cuando Duncan Campbell llegó a la isla, dice que llegó 15 para las 9 ya a la iglesia y estaban como 300 personas reunidas, lo cual era muchísimo para un lugar pequeño. Dice que Campbell dio un mensaje, no ocurrió nada. Fue una buena reunión, dice, hubo como un sentir de Dios, pero como que el Espíritu Santo se iba a mover, pero no hubo nada extraordinario. Él comenzó a bendecir a todos los que estaban y luego los despidió. Pero cuando ya Campbell iba a salir por el pasadizo, lo acompañaba el joven que se había levantado a leer el Salmo. Y entonces
De repente se paró el joven que iba caminando, mirando al cielo, le dijo: Dios, tú no puedes fallarnos. Dios, tú no puedes fallarnos. Tú has prometido derramar agua sobre los sedientos y ríos sobre la tierra seca. Dios, tú no puedes fallarnos. Él lo que estaba diciendo es: Señor, no pasó nada. Cumplimos lo que tú mostraste en la visión, pero aunque hubo una predicación, nada pasó. Tú tienes que derramarte. No nos puede fallar. Pero aquel joven estaba dispuesto a arrancarle al Señor el avivamiento. Así que el joven después se arrodilló en el pasillo, siguió orando y después volvió a caer como tomado por el Espíritu. Pero en ese momento, que ya eran como las 11 de la noche, se abre la puerta del templo y entonces regresa el herrero del pueblo, porque es un pueblo donde todos se conocen, regresa a la iglesia y le dice al predicador: Señor Campbell, algo maravilloso ha sucedido. Estábamos orando que Dios derrame agua sobre los sedientos y ríos sobre la tierra seca. Él lo ha hecho, pero el hombre estaba que no podía con toda la noticia que él iba a traer. Así es que se regresa a la puerta de la iglesia y ve una congregación como de 600 personas que no sabían de dónde habían venido, no entendían qué había sucedido, pero aquella misma noche Dios se había movido como en Pentecostés con el poder del Espíritu Santo, como ocurrió en el tiempo de los apóstoles. Así ocurrió en esta comunidad de Barbas en las Islas Hébridas. ¿Qué cree? Dicen que más de 100 jóvenes estaban en un baile en el salón comunal y no estaban pensando nada acerca de Dios. Lo que menos estaban era pensando acerca de Dios, ni nada de la eternidad. Estaban divirtiéndose, haciendo todo lo que se imagine, y repentinamente el poder de Dios cayó sobre ellos. La música se detuvo y dentro de pocos minutos el salón quedó vacío, porque todos los que estaban en el baile, incluyendo a los músicos, tuvieron que salir a buscar la presencia de Dios allá a la iglesia. Huyeron, dicen que como quien huye de una peste, se fueron a la iglesia. Ahora estaban parados delante de la iglesia, no sabían ni para qué ni por qué. Hombres y mujeres que ya estaban acostados en sus camas empezaron a sentir la urgencia, se levantaron, se vistieron, se fueron a la iglesia. No había publicidad, pero Dios tenía todo en sus manos. Dicen que había una joven maestra en el altar que clamaba: habrá misericordia para mí. Ella era de las que estaba en medio del baile haciendo todo tipo de cosas, pero estaba ahora quebrantada sin que nadie le hubiese predicado, sencillamente porque Dios les tocó directamente. Vino hambre y sed sobre toda la gente, se abrieron las puertas de la iglesia y la congregación entró de nuevo. La reunión, dicen que siguió hasta como las 4 de la mañana. Un joven se acercó y le dijo: Señor Campbell, quisiera que usted vaya a la comisaría. ¿A la comisaría? Le dice: algo está mal. No, le dijo el joven, solo que hay por lo menos 400 personas reunidas alrededor de la comisaría en este momento. ¿Qué creen? Al lado de la comisaría estaba la choza donde vivían las dos ancianas. Y era como un imán que atraía a las personas. O sea, la gente no estaba para entrar a la comisaría. Lo que querían era entrar donde estaban las ancianas, donde estaba la presencia del Señor. Dice que había un carro lleno de personas que habían venido como de 12 millas. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo organizó? ¿Quién los convocó? ¿Quién los llamó? Nadie podía responder, nadie podía explicar. Decían: solo sentimos deseos de venir aquí. Fue algo que nos atrajo a venir aquí. Dios tenía el control de todo. Esto continuó por casi 3 años hasta que la isla entera fue barrida por el gran poder de Dios. Yo quiero que usted le dé un aplauso al Dios Todopoderoso por lo que Él puede hacer si nosotros estamos dispuestos. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted cree que Dios puede hacer en La Lima y en San Pedro Sula y en El Progreso y en la ciudad satélite y en Ciudad Planeta? ¿Podrá hacer lo que Él hizo en esta pequeña isla? ¿O podrá hacer lo que hizo en Gales? ¿O podrá hacer lo que ha hecho en la calle Azusa y en tantos otros lugares? Yo creo que sí. Ahora, Dios está buscando y sigue buscando un hombre, un varón o una mujer que fervientemente clame a Dios para que Él mande un avivamiento a toda nuestra ciudad, a toda nuestra nación. Quiero hablarle un poquito del avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Esto fue en 1905. Un
pequeño grupo de creyentes afroamericanos, hambrientos de un avivamiento. Por causa de ello fueron expulsados de la segunda iglesia bautista en Los Ángeles. Entonces se comenzaron a reunir en una casa en la calle Bonnie Brae, donde el despertar de un avivamiento y manifestaciones espirituales comenzaron a atraer a algunas personas. El líder de este grupo fue William Joseph Seymour, un hombre humilde, inculto, hijo de padres que habían sido esclavos. Él era negro. Para Seymour el mensaje del momento era una renovación del Pentecostés. Todo avivamiento tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Según la evidencia de la llenura del Espíritu Santo acompañado por el hablar en otras lenguas. Cuando se esparció la voz de este avivamiento a través de las ciudades de Los Ángeles, multitudes de personas comenzaron a llenar aquella casa. Se necesitaba un lugar más grande, así es que encontraron un deteriorado edificio vacante en la 312 calle Azusa y lo alquilaron. En el pasado, en ese edificio se había congregado la Iglesia Episcopal Africana, pero ahora esa estructura de 2 pisos que medía 40 por 60 pies, había sido abandonada. Un contratista lo estaba usando para guardar materiales de construcción y lo usaban como establo para almacenar heno y proteger el ganado. En unos pocos días, el sábado 14 de abril de 1906, con aserrín en el piso, con paja alrededor del altar y 2 cajas de madera como púlpito, se celebró el primer servicio en la misión de la calle Azusa. Desde el inicio mismo del avivamiento, el toque soberano de Dios estuvo sobre William Seymour y las personas que lo acompañaron. Durante un periodo de 3 años, el avivamiento continuó 24 horas al día, los 7 días a la semana. En ocasiones la asistencia sobrepasó 1000 personas. Personas de diferentes partes del mundo llegaron para recibir su Pentecostés. Aún antes de llegar al lugar del avivamiento, muchos ya habían sido tocados por el Espíritu Santo. El denominado avivamiento más grande del mundo ha resultado en nuestros días en un ejército de más de 600 millones de creyentes llenos del Espíritu Santo, tocando a cada nación de la tierra. Y así como este hombre, y como las ancianas, y como el joven y el otro joven, ha habido tantos hombres de Dios en la historia que provocaron un cambio y una transformación por sencillamente derramar su corazón delante de Dios, y Dios lo hizo. Un hombre, Zinzendorf, que tenía un dolor y vergüenza por el estado infructífero de los moravos. Él se derritió delante del Espíritu Santo hasta que repentinamente a las 11 de la mañana el miércoles 13 de agosto de 1727 descendió el avivamiento. Así, con el avivamiento moravo nació una reunión de oración que duró 100 años. De aquella reunión vino un movimiento misionero que alcanzó los fines de la tierra. Yo quiero preguntarles, amados, la actual condición de nuestras ciudades, ¿cree usted que se puede arreglar con un cambio de gobierno? ¿Cree usted que se puede arreglar con instrucciones a la policía? ¿Cree usted que se puede arreglar con educación? Yo creo firmemente que lo único que puede transformar y convertir plenamente nuestras ciudades y nuestra nación es un avivamiento enviado por Dios, por su Espíritu Santo. Y yo creo que Dios ha estado hablando muchos años a nuestro corazón, que Él quiere hacer algo poderoso en esta nación. Yo creo que Él quiere hacer algo poderoso y Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero ¿sabe algo, hermanos? Nosotros debemos de agonizar con dolores de parto para dar a luz el avivamiento y dar a luz los hijos que van a nacer. Muchas iglesias crecen numéricamente y muchos de los que están llenando las iglesias no son hijos nacidos en casa, son hijos adoptivos que vinieron huyendo de otra iglesia porque tuvieron conflicto con el pastor. Pero ¿cuántos hijos realmente nosotros damos a luz en casa? ¿O estamos criando hijos adoptivos? ¿Sabe? Para dar a luz hijos se necesita que se levanten las madres de Israel que van a amamantar a los hijos. Y cuando digo madres de Israel, no me refiero a mujeres solamente. Me refiero a todos los que tienen la capacidad de nutrir, de darle leche a los recién nacidos.
Nada hacemos, aunque tengamos templos muy bonitos y tengamos equipos muy buenos y tengamos un tremendo ministerio de alabanza y tengamos unos baños bien hermosos. Si no tenemos el llanto de los recién nacidos, estoy hablando de recién nacidos espiritualmente, no estoy hablando de bebés, estoy hablando de bebés recién nacidos. Nuestra ciudad necesita un cambio, nuestra nación necesita un cambio, pero el cambio Dios lo va a provocar porque lo quiere, pero porque habemos hijos de Dios, que sabemos la necesidad y sabemos que Dios lo quiere y que puede usar nuestra intercesión para que sean dados a luz los hijos. Sabe, yo percibo en este momento por el Espíritu, aquí hay muchos hermanos que tienen años de estar siendo preparados y quizás su pensamiento es: ¿cuándo voy a llegar a ser pastor? ¿Cuándo voy a llegar a ser un apóstol? ¿Cuándo me van a dar una posición? Y yo te digo, mi amado, y te lo digo por el Espíritu en este instante, quizás tú solo has estado allí para que en lo secreto y en lo escondido puedas agonizar de dolores de parto para dar a luz el avivamiento de este tiempo. Y aunque nadie hable de ti, aunque no se publique tu nombre, que tú te vayas de esta tierra con la convicción y la seguridad de que fuiste un instrumento en las manos de Dios para cambiar una ciudad. A veces estamos esperando los lugares más visibles o los lugares de posición o de eminencia, cuando Dios lo que está buscando es un corazón sencillo que pueda clamar delante de Él. Un corazón que Dios lo ve, que se duele por la violencia, por todo, por los secuestros, por los asaltos, por las violaciones, por las cosas que el diablo sigue haciendo. Y nosotros seguimos indiferentes como que nada pasara. Pero es necesario que venga a nosotros como iglesia del Señor un temor reverente delante de Jehová, porque nosotros mismos no estamos viviendo la vida en Cristo que Él quiere que vivamos. Estoy hablando de nosotros los líderes, porque cuando nosotros encajemos en lo que Dios quiere, los demás van a entrar en su propósito. Amados míos, yo sé que la ciencia ha avanzado y que las cosas no son iguales que fueron en 1906 o 1949, pero yo te voy a decir algo: aunque la ciencia ahora tiene métodos para que nazcan los niños, y ahora algunos nacen con forceps y otros con cesárea, pero todavía la ciencia no ha podido inventar que una mujer pueda dar a luz un hijo sin cargarlo y sin tenerlo por lo menos 9 meses en su vientre. O sea, que ese tiempo de gestación es necesario espiritualmente para dar a luz los hijos. Y Dios sabrá el método que usa para dar a luz, pero necesita parturientos en la casa para dar a luz los hijos. A veces nosotros queremos suplir o sustituir y nos llenamos de programas y nos llenamos de actividades y nos llenamos de reuniones y nos llenamos de muchas cosas que poco fruto tienen. El esfuerzo es mucho y el fruto es poco. Necesitamos preguntarle al Señor y pedirle que nos apasione, que ponga en nosotros esa pasión por Él y por la conversión de nuestra ciudad y de nuestra nación. Que caiga en nosotros ese peso que estuvo en Cristo Jesús cuando fue capaz de ir a la cruz para dar a luz a su iglesia. Ese es el peso que debe de estar en nosotros.